Te tumba 2 meses o no te deja ni que te tumbes, ¿no? Sí, sí. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Y la gran desgracia que hemos tenido, no solamente en España, sino en todos los países donde ha afectado la pandemia. Y es cierto que hay una cierta relajación. Por otro lado, incluso comprensible ante el tiempo que hemos pasado confinados. Pero yo creo que el mensaje que hay que dar es que en este periodo de desescalada hay que ser muy cautos, ser muy prudentes y volver a apelar a la responsabilidad personal, claro, y a la responsabilidad colectiva, porque el gran éxito que ha tenido o que estamos teniendo, con independencia de este tema hay que hablar con todas las reservas, porque ni los propios científicos se ponen de acuerdo, lo cierto es que reside en la capacidad de sacrificio de determinadas personas, de la gran mayoría de la ciudadanía, unos más que otros. Y entonces, hombre, te descarozona un poco ver algunas imágenes, porque parece mentira que todavía haya personas que no tengan un criterio formado propio de la gravedad de la situación, ¿no? Pero yo soy positivo, creo que vamos a salir, está todo el mundo empeñado en buscar una solución a esta enfermedad que, como bien has denominado en el argot canario y conejero, a este bicho, y poder vencerlo y poder retomar nuestra cotidianidad y nuestra vida, ¿no? Pero espero que aprendiendo la lección que hemos tenido que examinar durante todo este tiempo. Espero. Sí, pero claro, pasar una de estas todos los años, claro, ahí hay un debate ideológico interesantísimo, si no fuera por las astracanadas que se están lanzando de último, ¿no? El debate ideológico es muy interesante, ¿no? El pulso entre el ser humano y la economía. Pues claro, se están oyendo ya más voces de decir, no, aquí hay que abrir todo y venga, que la economía no puede estar más estrangulada más tiempo. Que salga todo el mundo y que aguante mejor. Si hay un rebrote el próximo otoño o en invierno, quedémonos con la parte positiva, y es que la gente ya sabe lo que es, ya sabe lo que puede implicar un contagio relativamente masivo de la población en cuanto a enfermedad, sobre todo al grupo de edad que más afecta, que son las personas mayores, y creo que la gente estará más concienciada. También es cierto que un parón total de la economía, como sucedió entre el mes de marzo y el mes de abril, tampoco es muy sostenible en el tiempo. Se van a tener que conjugar varios factores, porque y eso creo que el senador nos puede indicar también el estado de ánimo que se percibe en las Cortes sobre cómo se va a afrontar, porque la crisis es brutal, la crisis económica es brutal, la sanitaria ya se ha, entre comillas, superado, y todo el mundo cae en el diagnóstico o llega al diagnóstico de que Canarias, Baleares, parte de Andalucía, que son las comunidades más turísticas, son las que más se están viendo afectadas por el parón económico. Y el Gobierno de Canarias ha impulsado un pacto de reconstrucción, que es cierto que no tiene letra pequeña de Lanzarote y Fuerteventura, como se reclamaba desde la presidencia del Cabildo Conejero, pero las cifras de 18.500 millones de euros incluyen buena parte de financiación estatal también. Y da la impresión de que esa lluvia de millones, que es muy necesaria no solamente para mantener los expedientes de regulación temporal de empleo, sino para incentivar la obra pública, la inversión pública, pues tienen que llegar. Y la cuestión, don Manuel, es cuándo y de qué manera. Yo pienso que, bueno, tal como ha anunciado el Gobierno, de aquí a septiembre aproximadamente empezarán a llegar fondos que tengan que ver con la recuperación económica. Para mí, tan importante, yo aquí suscribo las palabras que le oí decir no hace mucho en un medio de comunicación local y de Lanzarote a Miguel Sebastián: sin salud no hay economía. O sea, tenemos que tenerlo claro, o sea, todos los pasos tienen que darse, vuelvo a repetir, con cautela y con prudencia, porque si perdemos el bien supremo de la vida, ya huelga hablar de cualquier otra cuestión. Totalmente de acuerdo contigo en que no solamente el Gobierno de Canarias, el Gobierno estatal y la Unión Europea, que por fin parece que está dando signos de que existe como tal, más allá de la unidad monetaria, sino a través de políticas, diseñando políticas para poder hacer frente a los efectos negativos
desde el punto de vista socioeconómico, con esa liberación de 750.000 millones de euros por un lado, 600.000 euros por otro, 600.000 millones de euros por otro para la compra de deuda pública, puede darnos un cierto aire para la recuperación. España, el Estado español debe de hacer lo mismo con las comunidades y las comunidades a su vez con las islas. Cuando nosotros pedimos, siempre hemos hablado de esto, pedimos un trato diferenciado con respecto a penínsulas por mor de nuestras especificidades y singularidades, también Canarias, cuando tenga que acometer ese plan, aunque no exista la letra pequeña, tendrá que ver que no es lo mismo la afectación que pueda haber tenido o que está teniendo el COVID-19 en la economía de Gran Canaria o Tenerife o de La Palma mismo, que la que tiene en la economía de Lanzarote y Fuerteventura, porque nuestra dependencia del turismo es mayor que la dependencia que puede tener Gran Canaria, Tenerife o La Palma. Por tanto, yo creo que haciendo un exquisito equilibrio entre el principio de solidaridad y la propia necesidad que tienen todos los españoles y todas las comunidades autónomas, podemos llegar a un buen puerto. También echo de menos que esa desescalada también se dé en la tensión política, porque yo creo que esta crisis habría que haberla afrontado con una total unidad y que nadie intentara aprovechar la crisis para otras cuestiones. Y aquí no señalo a nadie, porque todos tenemos una parte de culpa, tanto aquellos que para negociar una prórroga del estado de alarma te mezclan cuestiones de carácter competencial que no tienen nada que ver con salvar vidas, como aquellos que entienden que votando que no pueden sacar algún rédito a la hora de menoscabar o gradar. Ahí el PSOE también ha jugado a eso. Su aritmética variable, escogiendo socios puntuales para sacar adelante las prórrogas en el estado de alarma, pues si uno ve los diferentes acuerdos, han tenido apoyos de diferentes colores políticos, algunos extremos, que ha causado crisis dentro de su propio partido. Lo acaba de decir, al PSOE no le ha quedado otro remedio que jugar a eso, no es que haya jugado. Pero es que yo tampoco me jalo de los pelos por eso, todos son democráticos. A mí es que lo de Bildu y lo de no sé qué, y no sé cuántos, son partidos absolutamente democráticos y que están en las Cortes, están representados. Claro, a lo mejor, y es legítimo llegar a acuerdos. Claro, pero a lo mejor, don Manuel, si tuviese que firmar, para ustedes es lo mismo pactar con Bildu que pactar con Vox, también tienen criterios. Quiero decir, los partidos, aunque todos sean democráticos, y todos se supone que acatan la Constitución, hay un marco ideológico que les define a ustedes. No, yo lo tengo claro. A mí me hubiera encantado y yo creo que hubiera sido una lección a toda la ciudadanía que cada vez va perdiendo su confianza y de una forma inexorable, tanto en la política como en los partidos políticos, que todas las medidas que llevaron, todas o casi todas las medidas, se hubieran negociado y hubieran tenido el apoyo del Partido Popular, que es el máximo representante de la oposición, con Ciudadanos y con todo el arco parlamentario. La cuestión era, en primer lugar, y sigue siendo, salvar vidas. Por tanto, ante lo que preconizabas o decías o explicitabas en cuanto a que el Partido Socialista ha jugado, no, al Partido Socialista no le ha quedado otro remedio que para poder prorrogar el estado de alarma ha tenido que hacer los pactos. Es verdad que puede chirriar más o menos algunas de las fuerzas políticas con las que se ha llegado a esos pactos. Pero hombre, también voy a decir una cosa, que a mí me critique, y lo tengo en el Senado, el portavoz del Senado del PP, que es el señor Maroto. Cuando el señor Maroto tiene declaraciones públicas que pueden ustedes examinar entrando en Google o viendo las hemerotecas, donde decía que había que normalizar la vida política y por tanto había que pactar con, ya no digo Bildu, es que incluso hasta con Herri Batasuna, y hay hemerotecas sobre eso, pues llama poderosamente la atención. Por eso digo que es una pena que no haya habido la unidad necesaria, porque hubiera sido una lección política a toda la ciudad. ¿Y cómo se ve desde el PSOE esta serie de últimas arrimadas de Ciudadanos hacia los postulados suyos? Es decir, ¿están haciendo un nuevo horizonte ahí o qué? Yo te puedo dar mi opinión. O sea, yo creo que arrimadas, cuando se hace cargo, entre comillas, lo de hacerse cargo de Ciudadanos, es elegida Secretaría General de Ciudadanos, tiene dos opciones. O una opción que es prácticamente la desaparición por absorción del Partido Popular, o iniciar un camino donde se diferencie
del Partido Popular, que al estar tan escorado y compitiendo con Vox, al final no sabes hasta dónde se puede llegar en esa dinámica. Yo creo que lo ha optado por esa segunda vía, o sea, diferenciación, ciudadanos con un proyecto propio de centro liberal, que es como ellos, bueno, se han definido de varias formas, bueno, de último se definían, y de hecho a las encuestas hay que darle el valor relativo que tienen, ¿no? Pero bueno, las encuestas no le están dando mal. Senador, yo quería preguntarle precisamente un poco al hilo de lo que estamos hablando precisamente, que hay mucha, especialmente de último, crispación política, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, no sé cómo ha visto usted el papel, digamos, de la oposición en Canarias y más allá incluso en el gobierno central, sí, porque lo hemos dicho muchas veces, críticas constructivas está bien que hayan y el hecho de plantear propuestas también, pero no sé si ha sido así o ha ido más bien encaminado al tema de machacar y atacar la gestión que se está haciendo actualmente con esta crisis. Pues me alegro que me hagas la pregunta porque yo creo que la actuación del principal partido de la oposición en Canarias no tiene nada que ver con la actuación del principal partido de la oposición en el Estado. ¿Qué ha hecho Coalición Canaria? Por firmar el Pacto de Reconstrucción. Y ha dicho públicamente, legítimamente, que a lo mejor no hubiera sido el pacto que le hubiera encantado firmar, porque ellos tendrían su propio documento, pero cuando se firman documentos, todas las partes que intervienen en la firma del mismo suelen ceder parte de sus postulados para poder llegar a ese consenso. Y yo creo que ese ejemplo que acabas de poner es un ejemplo que viene muy bien para poder diferenciar y ver cómo se puede actuar de una forma constructiva y arrimando el hombro para salir de esta crisis, o de otra forma que, bueno, que yo no sé si a lo mejor... Constructiva pero crítica, porque ayer el secretario regional de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, portavoz parlamentario, decía que sí, que lo de firmar estaba muy bien, que la fotito del Día de Canarias quedó maravillosa, pero que hay que poner en marcha ese plan de reconstrucción, ¿no? A mí me gustaría, senador, cambiar de asunto, porque es verdad que desde mediados de marzo hasta la actualidad el coronavirus, sus múltiples derivadas han copado casi toda la actualidad, pero los senadores, como en su caso, han seguido trabajando, han seguido presentando iniciativas, preguntas parlamentarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una que le contestaron a usted el 20 de mayo, hace muy poquito, que tiene relación con un asunto que vuelve a salir a la palestra de la actualidad lanzaroteña de forma periódica, y es el acuartelamiento Marqués de Herrera, ¿no? Bueno. En época ya de Cándido Reguera, que en paz descanse, como diputado en el Congreso, ya se planteó iniciar el debate para recuperar ese espacio infrautilizado para uso público, para uso de la ciudadanía, uso de previo paso de los herederos de los propietarios. Porque esa será otra cuestión legal que habrá que discutir, pero bueno, en cualquier caso hay fórmulas para poner ese espacio en uso. En el pasado mandato, en la pasada legislatura, se planteó por parte del Gobierno central, del Ministerio de Defensa, volver a ocupar el acuartelamiento, de desplazar una unidad militar a Lanzarote. Se llegó a anunciar incluso la inversión que iba a ser necesaria. Luego, al parecer, la excusa de que no se ejecutase ese movimiento estratégico dentro del Ministerio de Defensa fue el alto precio del alquiler de vivienda en Lanzarote. Así se llegó a trasladar a la presidencia del Cabildo hace unos meses para atrás. Y lo que le dicen a usted como senador en la pregunta es que, bueno, que no hay constancia de que haya ninguna petición expresa de recuperar el acuartelamiento o de utilizarlo por parte de las autoridades insulares y locales, y dice que si se presenta una propuesta de permuta aportando unos terrenos y además asumiendo el coste de construcción, poco menos que denme un nuevo cuartel pagado por las instituciones locales. Entonces, así lo llegaríamos a analizar, es lo que dicen textualmente. Yo no sé si esta respuesta a usted le satisface como representante de la isla, y en segundo término, ¿es viable, es real que se llegue a ejecutar en algún momento? Me hubiera encantado que me respondieran que nos podían ser de forma gratuita los 62.616 metros cuadrados. ¿Ellos les cobraron que ocupa? ¿No? Ahora te explico. Claro, la pregunta no es casual, ¿no? La pregunta que hice no es casual. Sí. Yo hice en mi pregunta, porque está la respuesta, pero está la pregunta, yo hacía un análisis de los 80 años que lleva el cuartel en funcionamiento, desde el momento en que se puso a disposición del Ejército, que está infrautilizado, como bien acabas de decir,
De hecho, ponía de ejemplo que las vetustas garitas, ahí no hay nadie, y luego se me respondía de esta forma. Y también hacía mucho hincapié en el hecho de que esa pieza de suelo podría servir perfectamente, junto con las maretas, como un elemento de cohesión territorial y social de Arrecife tremendo. Siempre estamos hablando del frente del litoral, pero también hay que hablar de lo que es el centro de la ciudad, porque sabes que estos cuarteles se hacían casi siempre en la periferia de la ciudad, en el extrarradio, pero luego como consecuencia del crecimiento quedaban dentro. Lo que era periferia antes ahora es centro. Exacto. Y entonces yo hablaba, en la misma pregunta, hablaba de Arganabaja, de San Francisco Javier, de Titerroy, como barrios principales que podrían verse beneficiados de esta, y La Vega, ¿no? Entonces me responden de esa forma. Y la pregunta no es casual porque Joel, el 23 de mayo del año 17, hizo 3 preguntas al Ministerio de Defensa. Joel Delgado, su antecesor en el cargo. Sí, sí. Joel hizo 3 preguntas. La primera tenía que ver con, decía, cuál era el título de propiedad que tenía el Ministerio, lo digo al hilo de lo que decía Jaime. En segundo lugar decía, ¿cuáles eran las condiciones de la cesión del terreno? Con lo cual parecía como que ya estaba dando por hecho de que había un contrato de cesión. Y en tercer lugar, ¿cuál era el destino? ¿Qué pensaba el Ministerio con respecto al futuro del cuartel? La respuesta fue idéntica a las 3 preguntas, la misma, ¿eh? El cuartel Marqués de Herrera ocupa 62.616 metros cuadrados y desde hace más de 30 años está perfectamente perimetrado y delimitado sin que nadie haya hecho ningún tipo de reclamación. O sea, usucapión. Exacto, la usucapión. No lo quería decir así porque a lo mejor o sea, que el Ministerio nos ha birlado algo por la cara. Entonces, porque nadie ha protestado. ¿Qué contraprestación quieren? Y en todo caso, como está infrautilizado, con un pisito en maneje, es decir, para los 3 o 4 o sea, que el Ministerio, está diciendo eso, usted, y usted es jurista, el Ministerio de Defensa nos ha hecho lo mismo que ha hecho la Iglesia con múltiples terrenos que no eran de su propiedad, pero que está utilizando. En contestación del gobierno de Rajoy al senador Joel Delgado, que después no hizo ninguna otra pregunta, es una cosa que quiero hablar con él, aclaratoria, diciéndole, oye, muy bien, me has contestado esto, pero contéstame el resto de preguntas. Eso fue lo que contestó. Por eso yo he preguntado, el sentido de mi pregunta iba por ahí. Y entonces, en mi pregunta yo le decía si estaban dispuestos. Y como yo sospechaba que efectivamente, de forma gratuita no, obviamente las necesidades reales de defensa, yo no soy un experto, aunque es verdad que estuve en la comisión mixta en los breves 6 meses de la legislatura número 13, ¿no? La real necesidad de defensa yo creo que podría perfectamente acometerse o colmarse con un acuartelamiento que desde luego no ocupa los 62.600. Cualquiera puede entender que dice, no, el ejército dice que un cuartel en el centro de la ciudad es estratégico para la defensa, y una leche. O sea, cuando se monta un pollo, a donde van los misiles del enemigo es a destruir las infraestructuras. Te pegan un pepinazo en pleno Titerroy. Vamos a ver. Por eso en mi pregunta hablo de terrenos que estuvieran, que los hay, el Cabildo tiene terrenos de su propiedad, o sea, hay terrenos de sobra, donde además con buena conectividad para poder, en un caso extremo de tener que utilizar... Es que después hay cambios de actitud dependiendo de qué propuesta se le haga. Se lo digo porque el Ministerio de Defensa no es impermeable a determinadas propuestas donde salga ganando. Se lo planteo por el caso análogo que ocurre en Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario han llegado a un acuerdo, el Ministerio de Defensa ha llegado a un acuerdo. Y sí, ¿de la Legión? Con el acuartelamiento. ¿Qué dices? La parte trasera del cuartel, la que da a la avenida Manuel Velázquez Cabrera, ahí se va a desafectar de uso militar una importante parcela y el Ministerio de Defensa se urbaniza, ahí el Ministerio de Defensa se queda con una parcela, el Ayuntamiento de Puerto Rosario se queda con otras parcelas que se van a ceder a su vez al Gobierno de Canarias para ejecutar el Palacio de Justicia, porque allí los juzgados están totalmente desperdigados. Son los juzgados de Recife desplazados a Puerto Rosario, hay que tenerlo claro. Sí. Y
DISA se quedaría con otra parcela a cambio de que el ayuntamiento recibiese 15.000 metros cuadrados al lado de la playa de los Pozos. ¿Eso lo ha negociado el senador de Fuerteventura? ¿O qué? Eso lleva negociado mucho tiempo y está incluido en el Plan General de Puerto del Rosario, aprobado en la época de Marcial Morales como alcalde. Quiero decir que esa zona, que además se queda como uso comercial el Ministerio de Defensa con sus parcelitas, ahí sí ha visto algo lucrativo. Digo yo que a lo mejor para la ciudad 62.000 metros cuadrados serían maravillosos, pero se puede llegar a hacer una distribución de esos 62.000 metros cuadrados y que el Ministerio de Defensa se lleve algo, Yo no soy... y ese acuerdo sí puede meterse en convenio urbanístico en un plan general, por ejemplo. Por razones obvias no soy la alcaldesa de Arrecife ni la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Pero yo, sinceramente, esa es mi forma de pensar, porque son ellas, yo ya le he comunicado a ellas la respuesta, lo sabe toda Lanzarote, y son ellas las que tienen que calibrar cualquier tipo de negociación, porque bueno, igual que preguntas, acabas de dar datos sobre la posible ubicación de los juzgados de Puerto del Rosario. Yo era viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias cuando eso se estuvo negociando, y había problemas porque una cosa es lo que Marcial como alcalde previno y otra cosa es lo que Marcial como presidente del Cabildo luego decía. De hecho, todavía no se han No hay, empezado. porque DISA que cedería una parcela importante al lado del Palacio de Congreso, DISA dice, mi suelo vale más, yo en la futura ordenación de la parte norte del cuartel quiero más terrenos y de mayor valor. Pero al margen de eso, No, pero al margen, yo te digo el Palacio se hizo. O sea, el Palacio, me refiero, el concurso de ideas se hizo. Sí, Quiero decir que hay fórmulas, creo yo, hay quizás muchísimas. Imaginativas desde el punto de vista urbanístico para que el ayuntamiento Totalmente, acceda, quizás no a los 62.000 metros, pero a una parte importante de ese suelo. Totalmente de acuerdo contigo, y además sabes que desde el momento de que ahí se pueda llegar a un acuerdo, es el ayuntamiento quien ordena el territorio, ordena su suelo. Por tanto, el ayuntamiento tiene un arma potentísima que es el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. Eso por un lado. Yo, mi opinión muy particular, Sí. y que digo aquí que nadie nos escuche y entre amigos, es que yo no dejaría el cuartel ahí. Yo, obviamente, si llegamos a un gran acuerdo, no tiene razón de ser que en pleno centro de la ciudad haya un cuartel, con lo que ello conlleva, porque dentro del cuartel no se almacenan libretas y lápices. Pero más a favor, y ahora en la segunda parte, dentro de un ratito lo hablaremos, del plan de movilidad, Arrecife, etcétera, etcétera, más a favor suyo le puede decir al Ministerio de Defensa que es que si tienen que salir de urgencia los militares de ahí para ir a cualquier cosa, No salen. se quedan atascados a los 10 metros. Sí, sí. O sea que- Me gustaría preguntarle también al senador por un Y las asunto. maretas, que es importante, es que unir esas dos parcelas, las maretas, sería una ahí se auténtica perdió, maravilla. es que entronca todo, ahí se perdió una oportunidad maravilla. maravillosa para la circunvalación, para ganarse espacio, en fin. Bueno. Me gustaría preguntarle al senador por una cuestión que adelantaba, y a lo mejor nos reparábamos en ello, ¿no? Usted adelantaba en una tribuna esta mañana que se está empezando a tramitar ya en las Cortes la ley de nueva cambio. ley para evitar los efectos del cambio climático en este país. Y entre las medidas propuestas está impedir las prospecciones petrolíferas, que aquí en Lanzarote pues fueron punta de lanza a la isla contra la investigación de hidrocarburos en nuestras costas. ¿Qué va a suponer eso, aparte de decir que no y que, en fin, que no se puedan hacer? ¿Qué va a suponer ese cambio legislativo a favor del medio ambiente? Yo creo que lo digo aquí, y además esto sí lo digo de forma solemne, dentro de lo que se puede llamar solemnidad. Es la mejor noticia que yo he tenido, una de las mejores noticias que he podido tener en el tiempo que llevo en política, porque fue muchísimo el esfuerzo que conllevó la lucha contra las prospecciones petrolíferas. Y creo que esto es un éxito total y absoluto, no del Partido Socialista, que también, sino del total de la ciudadanía que salió a la calle, y aquellos que no salieron a la calle, pero que estaban de acuerdo con no permitir el dislate que suponía que se pudieran hacer prospecciones petrolíferas a casi menos de 100 millas de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, con independencia de que los defensores de la misma decían que Marruecos podían hacer lo mismo. Para mí ha sido una gran noticia, que además incluso ha superado mis expectativas, porque para información, además lo dije en periodo electoral, nosotros abogábamos por la modificación del artículo 8 de la ley de hidrocarburos, pero pidiendo que se tuviera en cuenta la opinión de las comunidades autónomas a la hora de conceder las autorizaciones y las prospecciones
para todo el tema de hidrocarburos. Pero es que la ley va mucho más allá, tanto en el artículo 8 como en la disposición transitoria primera cierra ya la posibilidad de las prospecciones petrolíferas. Por lo tanto, para mí supone el reconocimiento a toda la sociedad de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Graciosa, y en concreto de toda Canarias, y de todos los malagueños que lucharon, de todos los compañeros de Baleares que también lucharon por lo mismo, por todas las personas que en su día creímos que era posible llegar a un punto como este, pese a que muchos nos tildaran de locos, ¿no? O muchos nos tildaran de que salíamos a la calle a cambio de un bocadillo y para poder oír las batucadas. Muchos no, uno en particular, bueno, el exministro Soria. Uno en particular que, por cierto, se cubrió de gloria en la tramitación del expediente de las autorizaciones de las prospecciones petrolíferas. Ya se había cubierto de gloria su alter ego, pero pequeñito, el señor Aznar, cuando las dio sin estudio de impacto ambiental, y por eso le ganamos en el Tribunal Supremo esta cuestión. Pero vuelvo a repetir, es una noticia magnífica y es la consecuencia de que las leyes de cambio climático y transición energética, si queremos una transición energética, habrá que hacerla de forma ordenada. Y como todas las políticas medioambientales del mundo y energéticas del mundo van a la eliminación de las energías fósiles, de los hidrocarburos, por tanto, y a las energías alternativas. Nosotros tenemos las mayores fuentes de energías alternativas que pueden tener en cualquier parte del mundo. Aprovechémoslas. Por eso hablaba al principio de que debemos de aprovechar las lecciones que incluso esta pandemia nos ha dado, ¿no? Y esta es una gran noticia. Paola. Y senador, bueno, yo vuelvo un poco a cambiar de tema, vuelvo a adentrarme un poco en lo que ha sido y está siendo esta crisis. Sabemos que hay muchísima gente ahora en lo que es la situación de los ERTE, los famosos ERTE. Bueno, se ha pedido, como decíamos al hilo, como comentábamos antes, el eje oriental, es decir, Lanzarote y Fuerteventura somos las más afectadas, como nombrábamos, por la fuerte dependencia del sector turístico. Se ha pedido, entre otras cosas, que se extienda, digamos, que se prolonguen los ERTE, lo que son hasta finales de año, y si no me equivoco, ahora mismo se ha dicho que hasta alrededor de septiembre podrán establecerse. Claro, esto es, digamos, un momento de incertidumbre, especialmente para el sector hotelero. No sé si cree usted que sería imprescindible esta prolongación de ERTE hasta que realmente se reactive el turismo, el sector turístico en estas islas. Yo creo que el gobierno está dando los pasos, es verdad, y hay que reconocerlo, que a veces de forma un tanto errática, teniendo que explicar mucho las cosas. Cuando tienes que explicar una cosa más de una vez, desgraciadamente sueles tener un problema de comunicación. Pero yo sí soy partidario de la extensión de la duración de los ERTE, como mínimo hasta septiembre, y dependiendo cómo vaya la recuperación del sector turístico, incluso si fuere necesario hacer un esfuerzo, porque además es que nuestra economía, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque nos hemos llenado la boca durante muchísimos años del concepto de la diversificación económica de la economía canaria, y al final nunca se ha llevado a cabo, y cuando ocurren estas cosas es cuando te das cuenta de lo dependiente que eres del turismo. Pero yo soy de los que pienso de que no hay que dejar a nadie atrás, a ningún trabajador, ninguna trabajadora, a nadie que lo esté pasando mal, ni tampoco a ningún empresario o empresaria responsables, que son los que también crean empleo. Fíjese, si se levantan los ERTES en septiembre, ha apuntado usted septiembre, ¿verdad? No, apuntaba septiembre. 19.000 personas en ERTE en Lanzarote, ¿cuántos se convertirían en parados definitivos? Estamos hablando de que está a la vuelta de la esquina esa fecha. Hay un asunto también, senador, que me gustaría pulsar su opinión, que es un asunto que preocupa desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto es igual que los cuarteles, pero en este caso afecta a personas, a muchas personas que viven en viviendas que tienen unas condiciones estructurales muy delicadas. Los barrios de Valterra, los barrios de Titerroy. En su momento se llegó a firmar con el Ministerio de Fomento, la parte de vivienda del Ministerio de Fomento, un acuerdo, un convenio para que, y el Gobierno cumplió, el Gobierno Central cumplió en su momento, aportó los fondos necesarios, pero por una circunstancia o por otra el Ayuntamiento de Arrecife, con unos gobiernos y con otros, ha sido incapaz de sacar adelante los proyectos para reponer esas viviendas en Valterra y en Titerroy. Se empezó hablando de una cantidad importante, luego 166, ahora ya menos, y lo cierto es que desde que ha comenzado este mandato no se ha dado ningún paso hacia adelante. En el caso además de Valterra, de las viviendas de Valterra, se da una circunstancia añadida, y es que son viviendas del Instituto Social de la Marina, no son de los moradores desde la década de los 50 del siglo pasado, y ese asunto usted lo conoce bien.
A ustedes, me refiero, los representantes públicos y los candidatos en las pasadas elecciones, les prometieron que iban a tener sus escrituras, esos vecinos, y se llegó incluso a llegar a un acuerdo con el Instituto Social de la Marina, el Ayuntamiento de Arrecife, y no sé si usted estaba también presente en esos contactos. Y lo cierto es que un año después, casi ya un año de las elecciones, un año después los vecinos siguen sin tener las escrituras en su poder, con lo cual no son ni siquiera propietarios realmente generaciones enteras de vecinos que están viviendo en esas casas. Podríamos utilizar la misma teoría del Ministerio de Defensa con respecto a los cuarteles, porque llevan muchos de ellos habitando la vivienda durante más de 30 años de forma quieta y pacífica y pagando los correspondientes impuestos, etcétera. Pero bueno, sí, fui partícipe, no firmé el documento, pero sí, y además con el amigo Antonio, que sigue preocupado y me sigue llamando cada vez que puede para interesarse por el asunto. Lo último que hice el día 9 de marzo de este año, la última vez que estuve en Madrid, fue reunirme con el director general del Instituto Social de la Marina y concretamos, luego se paró con el tema del COVID, una reunión aquí en Arrecife, que me la pidió Antonio, donde estuviera... Antonio es el portavoz vecinal, ¿eh? Sí. Antonio Santana, no. Bueno, Antonio. Para mí es el amigo Antonio. Antonio, portavoz de los vecinos de Valterra. Bueno, siempre ha estado encargado Sí. Se ha preocupado muchísimo el hombre y además es que sigue preocupándose. Ya estamos en COVID, él me llamó, oye Manolo, ¿cuándo? Digo, en cuanto me reincorpore. Y existen los documentos, ha habido un problema. Entre comillas, el Ayuntamiento de Arrecife no quiere o ha entendido que no tiene la capacidad suficiente como para acometer la labor de mediación, o sea, de formalizador de las escrituras públicas. Entonces, bueno, hay que buscar una solución a eso. Y luego, ya se lo ha explicado Antonio y a las personas que... Antonio Betancourt. Sí, Antonio Betancourt, es verdad, que han venido a verme, ¿no? Con Antonio, ¿no? Y que yo he ido a ver, porque me lo ha requerido Antonio, que es que tiene que haber una habilitación legal para dar lugar a esa cesión gratuita del patrimonio del Estado, que es el Instituto Social de la Marina, a favor de terceros que justifiquen estar en posesión de un justo título de la propiedad. Y para eso necesitamos que en los presupuestos, es la forma más rápida que yo he podido ver desde el punto de vista jurídico, una disposición dentro de los presupuestos generales del Estado que habilite esa fórmula que fue la que se pactó en la delegación de Las Palmas entre la alcaldesa de Arrecife, ex alcaldesa Eva de Anta, el delegado del gobierno y el director provincial del Instituto Social de la Marina. Y de la Seguridad Social también intervino la Seguridad Social. Y sobre la reposición de los barrios, porque son barrios eso que se ejecutaron, en su momento se construyeron en los años 50. Es decir, no se puede alegar ahora que estamos en una crisis, porque en los años 50 la situación era peor desde el punto de vista económico en Lanzarote. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque cualquier día puede pasar una desgracia. He de ser clarísimo. Vecinos de Titerroy, sobre todo, me han dejado, tengo en casa un expediente amplísimo, con un montón de documentación, un montón de hemeroteca, pero sobre todo la documentación legal, que es la que hay que analizar a ver lo que hay. El problema de los ARUs de Titerroy, te lo puede decir cualquier persona que se ha adentrado un poco, es que hay que contar con la voluntad de cada uno de los propietarios. Eso es. Y, Manu, ahí hay opiniones para todos los gustos. Todos. Desde aquella persona que te dice, a mí no me toque usted en mi casa porque no quiero, en absoluto la quiero conservar así, con lo cual, si no puedes tocar esa, no puedes. O sea, es un problema de intentar buscar, como decía un auto famoso dictado ayer por el Tribunal Supremo, una concurrente voluntad en el mismo sentido de todos los propietarios, y no es nada fácil. Nos vinimos arriba y frente a un suceso que ocurrió el 30 de julio de 2009, quisimos arreglar todo el barrio entero y al final de aquellos polvos, estos lodos en el 2009, yo siempre, la incorporación de Paola al mundo profesional y a esta casa en particular, me sirve bastante, Paola, para la vara de medir. O sea, hay un problema, hay muchos, hay un problema por solucionar desde el 30 de julio de 2009. Tú estás ejerciendo ya de periodista, eres periodista. En 2009 no habías terminado ni la primaria. No. Pues en esas estamos, ¿no? Y
Eso te va a ir sonando bastante, que lo voy a ir diciendo bastante, porque hay, de este ejemplo hay un montón. Senador, pues nos ha encantado tenerle hoy aquí y, bueno, pues ojalá todo esto termine pronto, que quede cuanta menos gente malherida desde el punto de vista económico mejor y, bueno, pues que dentro de poco podamos ir detrás ya de un coche de alquiler del guiri que no se entera ni por dónde va y nos tiene a 40 por hora, que nos endemoniaba antes y que yo ya lo estoy echando de menos, hombre. Yo deseo que ese 1,5 metros pase a 1 metro, luego a medio metro y que dentro de poco nos podamos abrazar a todas las personas que queremos, a todas las personas que conocemos y que podamos volver a esa cultura que la tenemos. Los canarios y los latinos y los españoles en general, de poder tocarnos y abrazarnos y besarnos. Muchas gracias y buenas tardes.